¿Quieres contar una historia en tu web de manera interactiva? El storytelling es una técnica de narración digital que combina el desplazamiento de scroll del usuario en una página web con elementos multimedia. Vamos a ver cómo puedes transformar una historia larga en una experiencia interactiva combinando storytelling, animaciones SVG y JavaScript. Soy Carmen Ansio y esto es Garage Code Pills. Este es el ejemplo final que vamos a realizar. Voy a volver a reiniciarlo para que veáis la animación inicial cuando aparece el texto. Bien, pues el storytelling es una poderosa herramienta de narración que, como podéis ver, cuando se utiliza correctamente, puede sumergir al usuario en una historia y hacer que esta información, que puede ser más o menos compleja, sea más comprensible y atractiva. Ya que estamos combinando diseño, multimedia, interactividad, pues podemos transformar una historia que puede ser más o menos larga en una experiencia digital inmersiva, ya que le estamos dando todo el control de la información y en qué momento consumirla al usuario. Estos son los diferentes puntos que vamos a ver durante la sesión. Lo primero es qué es el storytelling, que ya lo hemos estado viendo. Lo segundo va a ser cómo hemos utilizado Figma para poder diseñar la landing page que hemos visto en acción y cómo hemos creado esos SVGs que estamos utilizando luego para animarlos. Los SVGs, ya hemos visto algún vídeo de qué son estos gráficos escalables, así que os recomiendo que si no los habéis visto vayáis al canal y los busquéis porque es información muy valiosa que os va a ayudar a la hora de generarlos. Scroll Trigger y GSAP es la plataforma de animación de Greenso, que es la que vamos a estar utilizando, ya que tiene diferentes plugins. Uno de ellos es el Scroll Trigger, que es el que nos va a ayudar a hacer esa animación que depende del scroll y que nos va a ayudar a triggear, o sea, a lanzar acciones, en este caso, cuando se pintan o cuando no se pintan las animaciones. Deciros que actualmente en CSS ya se pueden empezar a realizar animaciones basadas en scroll, así que os animo a que también echéis un vistazo en cómo hacerlos en CSS. Y por último, vamos a ver la landing page en directo, que es un paseo por Barcelona, por los edificios más emblemáticos y con un poco de texto que nos da información sobre esos edificios que son los más relevantes. Bien, a la hora de explicar la historia, lo que hemos hecho ha sido identificar qué momentos clave hay. Es decir, la hemos dividido en secciones donde van a ir apareciendo los diferentes edificios y su información. Hay que tener un diseño y una planificación de estas animaciones y de este diseño de la landing page que hemos hecho con Figma. Vamos a entrar en Figma para poder ver cómo hemos realizado estos SVGs. Hay que tener en cuenta varias cosas y os voy a dar tips muy pros para que no os encontréis en las mismas situaciones que me encontré yo a la hora de realizarlos. Las ilustraciones, los primeros esbozos los hice en Figma, aquí podéis verlos. Luego os compartiré los archivos, no os preocupéis, tanto los ejemplos de código, Code Sandbox, CodePen y Figma vais a tenerlos disponibles. Os lo dejaremos en la descripción, todo este material, así que no sufráis. Como podéis ver, hice los primeros esbozos. Primero hice un skyline en horizontal de Barcelona. Obviamente, un skyline en horizontal no podemos utilizarlo para hacer un scroll en vertical en mobile, así que obviamente lo utilicé únicamente como base de propuesta para lo que serían los diferentes elementos de la animación. Así que seguí haciendo diferentes bocetos y estas son las líneas que iban a poder hacer que los diseños se entrelazaran y se pintasen. Como podéis ver, pues no hay que empezar ya haciendo todo perfecto, sino que vamos a ir iterando. Y aquí es donde viene el truco. Cuando digo que hay que ir iterando, tened en cuenta que si sois más o menos expertos o expertas en herramientas de dibujo vectorial, sabréis que vais dibujando nodos. Bien, pues me encontré con un problema y es que si yo pintaba un nodo, es decir, este de aquí, por ejemplo, y lo quería eliminar, al volver a dibujar encima y unir nodos, tuve problemas para que el viewbox de ese SVG fuese consciente de su altura. Es decir, cuando hacía la animación de relleno de esa línea, hacía cosas raras. Así que os recomiendo que cualquier línea que hagáis de trazado que se tenga que pintar, la hagáis del tirón. Es decir, que a la hora que vayáis dibujando, no eliminéis luego nodos. Si queréis hacer una línea, por ejemplo, yo puedo pintar aquí una línea en Figma con la plumilla, ¿sí? Es la herramienta que utilizo. Si hago un primer punto, yo puedo hacer otro punto y ya hacer que sea curvo. No os preocupéis si no tenéis experiencia ni tenéis perfil de diseño, ya que podéis encontrar un montón de SVGs online de manera gratuita y los podéis utilizar. Si queréis recomendaciones de dónde poder encontrar SVGs de manera gratuita, dejadlo en los comentarios que tengo un montón de material que os puedo facilitar. Bien, lo dicho, el truco es hacer la línea de manera seguida. ¿De acuerdo? No eliminéis nodos y luego los volváis a unir porque si no vais a tener problemas. Luego no vais a ser capaz, o al menos Greenso no es capaz de saber qué nodo estáis utilizando y os pintará nodos que estaban más arriba, más abajo y va a ser un auténtico lío. ¿De acuerdo? Lo siguiente
es decidir cómo se van a unir estas ilustraciones y qué colores van a tener, porque vamos a tener dos partes. Va a haber una parte que va a ser la línea, esa línea va a ser el path, es decir, va a ser el camino que se va a recorrer, y la segunda parte es el edificio pintándose, es el relleno. Cuando entremos en el código vais a ver que lo he dividido, y algo muy importante e interesante es que hay que ser muy organizado o organizada a la hora de definir estos vectores, porque si os fijáis aquí hay vector 31, esto es un lío, no os vais a aclarar. Lo mejor es que tengáis un apartado que sea la línea, que es el círculo, es decir, va a haber una línea que recorre, que va a mandar, va a ser este círculo de aquí, este círculo va a hacer que se mueva y se va a ir rellenando la línea, pues ese es el círculo, y luego tenemos la parte de un grupo de running, que lo he puesto running, que son las líneas que se van a ir pintando, eso va a hacer de trazado, va a hacer de camino que vas a ir recorriendo nuestra animación y que va a ir haciendo que se pinte esa línea y que va a ir haciendo que se active cada uno de los edificios, cada uno de los SVGs y de su relleno. Luego tenemos la base y luego tenemos el relleno en sí de cada uno. Bueno, tenemos el pirulo, catedral, el arco del triunfo, ¿de acuerdo? Luego aquí ya sí que podéis ponerle el nombre que queráis, como ya os podéis dar cuenta que no he seguido ningún nombre semántico. Es decir, lo interesante aquí y donde tenéis que tener orden es en las capas principales, ya sea de la línea o del nombre del edificio. Bien, ya tenemos nuestra parte de diseño y aquí va a ser cómo se va a ir animando. Ahora que ya tenemos esto, es tan sencillo como exportar cada una de las partes. Es decir, yo exportaría esta. Desde Figma tenemos la ventaja que podemos hacer botón derecho, copy-paste as SVG, y vais a poder copiar ese SVG y lo vais a poder pegar en vuestro editor de confianza, pero os recomiendo que lo exportéis. ¿Por qué? Porque cuando exportáis desde Figma vais a poder indicarle el identificador. Ese identificador va a ser el nombre de la capa que tenga. Os recomiendo que quitéis el identificador y que pongáis una clase. Si bien en esta ocasión, como vamos a trabajar con JavaScript, no os pondré pegas si dejáis un ID, pero siempre que trabajemos con CSS, intentad utilizar clases porque va a ser mucho más sencillo de jugar luego con la especificidad de cada uno de esos elementos. Pues ya tenemos nuestro diseño, ya tenemos nuestros SVGs, vamos a ir al siguiente paso, que va a ser crear el proyecto y traer todo esto al código. Como ya os he dicho al inicio, vamos a utilizar la librería de GreenSock Animation Platform, que se llama comúnmente GSAP, ¿de acuerdo? Es de GreenSock, y vamos a estar utilizando un proyecto en CodeSandbox. El motivo es porque esta librería, algunos de sus plugins son de pago, y tenerlos de una manera online, es decir, de tenerlos en una plataforma online como puede ser CodePen o CodeSandbox, nos lo permite utilizar. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar CodeSandbox porque ahora vais a ver, mientras lo abro, que nos permite tener un scaffolding de inicio en el cual ya podemos utilizar GreenSock sin necesidad de saber cómo utilizar los plugins ni nada. Vamos a ver cómo arrancamos el proyecto en CodeSandbox. Vamos a ir a CodeSandbox. Una vez en CodeSandbox hay varias opciones. Si os logueáis de forma gratuita, podemos crear una sandbox nueva o podemos importar un repositorio que tengamos en GitHub de manera pública. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Cuando le damos a nueva sandbox, podemos empezar con una que esté ya predefinida. Es decir, tenemos un scaffolding de esa sandbox. En nuestro caso queremos utilizar GSAP con todos los bonus plugins del Starter Kit que ya viene preparado. Podéis buscar por muchas más templates, pero nosotros vamos a utilizar esta que ya está definida y ya nos viene súper bien. Entonces, clicáis, se os va a generar el proyecto y ya va a venir de una forma bastante organizada, pues qué partes del proyecto necesitamos. Necesitamos obviamente el JavaScript, una parte de estilos de CSS y tenemos el index HTML. Aquí es donde vamos a importar nuestros SVGs que los vamos a poner de manera inline. Porque de esta manera, si habéis visto ya los vídeos que ya hay en el canal de Garage, sabréis que podemos modificarlos y que podemos hacerle animaciones y editarlos desde CSS y desde JavaScript. Si los utilizamos como una imagen, como un background de fondo, no vamos a tener la posibilidad de hacerle estas ediciones ni de transformarlos. Así que para hacer animaciones con SVG, los tenemos que incluir de manera inline dentro del HTML. Vamos a montar el proyecto y os lo enseño ahora. Aquí ya podemos ver el proyecto montado y lo que vamos a hacer es ir desgranando poco a poco cada uno de los elementos. Recordad que os vamos a dejar la URL en la descripción, así que no sufráis, que podéis hacer un fork y utilizarlo vosotros para poder hacer modificaciones o incluso hacer un proyecto nuevo con esta base. Como ya he comentado, GreenSock tiene esta plataforma de animación. Es una de las bibliotecas de animación más populares y potentes que tenemos para la web. Podéis ver que estoy utilizando diferentes plugins, uno de ellos es Scroll Trigger. Es un complemento de GSAP que proporciona unas capacidades muy avanzadas para poder activar animaciones que estén basadas
en el scroll del usuario, es decir, en el desplazamiento del usuario. Además, si utilizamos GSAP y Scroll Trigger de forma conjunta, como un dúo, es este plugin que se llama Scroll Trigger, vamos a formar un dúo que nos permite crear experiencias de animación impresionantes y altamente, pues, con una experiencia de usuario muy buena y muy bonita. Así que vamos a ver por qué, como decía en el inicio, son amigos para siempre, porque tienen una integración perfecta. Voy a darle más zoom al código para que podamos ir leyendo cada una de las líneas. Voy a ocultar el lateral y vamos a ir viendo qué tenemos aquí en el index.js. Primero que estamos haciendo es importando unos módulos, ¿de acuerdo? Estamos comenzando importando la biblioteca de GSAP, como ya he dicho, GreenSock Animation Platform, y sus complementos. Tenemos Scroll Trigger, que es el complemento que ya comentaba, que permite que estas animaciones pues, se activen según el posicionamiento del desplazamiento del scroll. Tenemos Draw SVG, esto permite que se ejecute la animación de trazados que hemos visto. Y por último tenemos Motion Path Plugin, que permite que se puedan animar elementos a lo largo de ese camino definido. Por eso teníamos varias partes ya definidas en Figma, que era uno el camino que iba a realizar, otro era el relleno de ese camino y por último el relleno de los edificios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo primero es que se registran complementos, ¿de acuerdo? Estamos registrando los complementos que hemos importado, que es Scroll Trigger, Draw SVG y Motion Plugin. Esta línea registra los complementos que están importados y hace que estén disponibles para usarlo en las siguientes animaciones que vamos a ir viendo. Así que tenemos la configuración inicial por aquí, en la que el método gsap.set lo utilizamos para establecer propiedades iniciales para los elementos que comiencen en cualquier animación, ¿vale? Es como dejarlo preparado, es como que esté listo para escuchar. En la línea 7, el primero que vemos, lo que hace es que los elementos con la clase container y el ID line SVG sean completamente visibles. Por eso lo estoy poniendo en auto alfa, para que se vea. Si hacéis refresh, vais a ver que ¡pum!, aparecen ahí varios elementos. El segundo lo que hace es ocultar. Fijaros que estos de aquí aparecen en 0. Esto hace que pasemos de un estado, es una transición de mostrarse a ocultarse, para que de inicio pues estén ocultos y cuando vayamos haciendo el scroll vayan apareciendo. ¿Qué más tenemos por aquí? De la línea 23 a la 35 lo que estamos haciendo aquí es configurar las rutas de SVG. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el código convierte estas rutas de SVG con IDs base y AD running en matrices. Luego establece este estado del dibujo inicial de estas rutas al 0, 0. Eso es la posición, ¿sí? Están en valor absoluto. Están iniciándose en valor absoluto en el 0 y el 0. La animación inicial, que es la que vemos en la línea 28, lo que está haciendo esta línea es establecer un desplazamiento vertical inicial de 40. ¿Por qué? Porque ya tengo unos elementos, que son estos principales, que son los que aparecen aquí. Entonces, tengo que respetar ese espacio. Básicamente lo hacemos por eso. A las clases, logo, H1 y start. Luego H1 y Start, si vamos al HTML lo podéis ver, son estos elementos de aquí. Entonces, lo interesante es este is que dice Power In and Out, ¿de acuerdo? Os explico qué hace tanto el alfa como el stager como el is. Básicamente, esta parte lo que está haciendo es que estos elementos, para que se vuelvan completamente visibles de estado auto alfa a 1 y que se muevan a su posición original de la i, de la coordenada i, en 0 y que tenga un retraso escalonado entre elementos de 0,1, ¿sí? Con la función power to in and out. No os preocupéis, esto os lo podéis copiar y además GreenSock tiene una documentación maravillosa que os va a ayudar muchísimo a entender y a poder generar vuestros propios ejemplos. Únicamente os estoy comentando el código por encima para que cuando lo veáis pues entendáis un poco cada una de estas secciones en el JavaScript qué es lo que está haciendo. Aquí entra ya la parte guay, que es la de la animación en sí del texto, que se anima a la hora de desplazarse. Así que lo que está haciendo es configurar las animaciones activadas por una lista de elementos de texto. ¿Sí? Tenemos esta lista de elementos de texto, que es texto 1, texto 2, texto 3, 4 y 5. Vamos a ver cada uno de estos textos que están aquí dentro del index HTML. Podemos verlos. Un segundo, bajamos. Todo esto es los SVGs. Como he dicho, los tenemos que tener en línea, pero si vamos aquí abajo podemos ver el texto 1, el texto 2, 3, 4 y 5. Cada uno corresponde a uno de los edificios. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es que hayan esas animaciones de este texto, que cuando hagamos este scroll no solo se pinte la línea y el edificio, sino que también veis que hace una transición suave de mostrarse o de ocultarse este texto. Este es el texto que acompaña a las ilustraciones. Pues básicamente lo que estamos diciendo es que de forma gradual, cuando llegue a esa parte de visualización del texto, pues que aparezca y que gradualmente aparezca con el alfa 0 a 1.
¿De acuerdo? Todos los valores que veis que pone 70, que puede poner 0,5, que puede poner varios valores, muchos los podréis ir retocando a mano. Es decir, yo hice un ejemplo, hice la base y debugueando estas animaciones con el panel de animations que hay en las Developer Tools de el navegador, en mi caso yo estoy utilizando Chrome, podéis modificar para ajustar estas animaciones a algo que os cuadre más, para hacerlas pues muchísimo más suaves o que las transiciones no sean tan bruscas. Pues todo eso lo podéis modificar desde las Developer Tools y luego traerlo a vuestro proyecto para que se vean, el look and feel sea perfecto. Luego vais a ver que hay varios módulos con una función de dibujar y que lo que hace es crear cada uno de estos elementos y cómo se comporta. Cómo se comporta a la hora de entrar en pantalla o de salir. Si estos markers que veis aquí los descomentáis, lo que vais a poder ver es que aparece en pantalla dónde se inicia y dónde acaba la animación de cada sección. Estos marcadores pueden ser bastante útiles. Vais a ver que os he dejado marcadores en diferentes puntos para que veáis cómo se comporta esa animación desde dónde se inicia y de dónde acaba. Así que podéis ir activándolos. El resto de los ejemplos que vais a ir viendo de las secciones básicamente son la misma sección copiada y modificada por los elementos que necesito. Vais a ver que está el trigger, es todo el rato la parte, el ID base, que es en la base por donde se van a ir moviendo y que va cambiando desde la línea 2, la línea 3, la línea 4, la línea 5, la línea 6, etc. Entonces, con que tengáis uno de las secciones copiadas, o sea, os podéis copiar la sección, por ejemplo, esta de aquí, que es la de la línea 5, ya vais a poder modificar el resto. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para poder hacer que nuestro landing page se vea así de perfecta en mobile? Por ejemplo, nos queda la parte visual de los estilos de CSS. Así que vamos a ir al CSS y vamos a ver qué propiedades tenemos para que esto se vea así. Abrimos el panel lateral, abrimos nuestros estilos, aquí los tenemos, cierro el panel y como podéis ver tenemos varias cosas. La primera que podáis comprobar es que tenemos una escala modular para que sea una tipografía responsive. Es decir, estamos utilizando la función clamp que nos permite que esta tipografía se vaya acomodando al espacio que tiene. Esta experiencia, esta landing page, funciona tanto en mobile como en desktop. Para poder hacer la prueba, esta es la URL que genera. No he comentado que uno de los beneficios de utilizar Code Sandbox también es que podéis hacer un deploy directamente, si queréis, en Vercel o en Netlify, donde queráis. ¿De acuerdo? Pero esta es la URL que nos genera de base. Así que vamos a copiar la URL y la vamos a abrir en una nueva pestaña para que podáis ver que esta experiencia también es funcional en desktop. Si os fijáis, cuando vamos haciendo scroll hacia abajo, pues va apareciendo el texto. Cuando hacemos hacia arriba, pues el texto desaparece. Y también se va haciendo esa transición hasta que se funden en negro la animación y los edificios. Así que no hay excusa, mobile first, pero también se tienen que ver bien en el resto de dispositivos. Volvemos a la parte de CSS para poder seguir comentando cada una de las secciones y lo que estamos viendo aquí, como comentaba, a nivel de root que generamos las variables o las custom properties de CSS, vamos a poder ver que estamos utilizando esta de aquí que es bastante interesante, ya que con una media query podemos decidir si tenemos un tema oscuro o light, ¿vale? Dark o Light Mode. En mi caso, básicamente casi siempre va a ser Dark. El resto son los colores y la tipografía que estamos utilizando, todo lo que es la imagen de garajes para que se parezca a garaje de ideas, así que estamos utilizando su branding, tanto la tipografía como los colores. Como he comentado, tenemos aquí la tipografía para que pueda ser responsive y por último, algo bastante importante que es el aspect ratio que tiene el SVG para que la altura se cumpla, es decir, para que se mantenga esa proporción y no pase nada raro y podáis hacer un width diferente, con lo que toda la animación se desmontaría y se vería bastante mal. Porque recordad que el truco es que son secciones diferentes, no hay una línea real que sea continua entre los elementos. Ese es el truco. Como podemos animar por secciones, podemos decirle con scroll trigger en qué punto empieza la siguiente animación del siguiente elemento, con lo que podemos tener troceado, como veíamos en Figma, todas estas ilustraciones. Tenemos un reset para que los elementos se vean como queremos y luego a nivel de body, pues obviamente importante una posición relativa porque el resto de elementos, como los textos y así, va a estar en manera absoluta, posicionados de manera absoluta en base a este elemento. Luego son todo tema de estilos, de visuales de contenedor y de márgenes y así. Y lo interesante
es aquí que tenemos que comenzar con logo h1 y start, que era lo que definíamos al inicio del JavaScript, con visibility hidden y opacity 0. Esto con JavaScript, acordaos que pasábamos del alfa 1.0 y lo estábamos activando para que se pueda ver cuando hacemos el scroll. Entonces tenemos la ID line SVG en posicionamiento absoluto y luego ya tenemos estilos de tipografía. Esto es curioso porque Text Wrap Balance ya es funcional, ya está implementado en los navegadores, CSS es capaz de entenderlo, pero supongo que no han actualizado aún en Code Sandbox el hecho de que esto sea una propiedad que esté correcta y por eso lo marca tanto esta propiedad de Text Wrap Balance, que básicamente lo que hace es que cuando está una pantalla más grande, a la hora de que el texto salte, no se corte en una palabra y quede un poco demasiado texto abajo y la línea de arriba quede más corta, sino que hace un balance y decide ya el navegador cómo se va a poder leer mejor. Eso es una maravilla, así que utilizadla, a pesar de que está aquí marcada como algo que no funciona, sí que funciona. Y luego tenemos el H1 que estamos utilizando ya CSS anidado porque ya lo podemos tener disponible en todos los navegadores, incluso en Safari y en Firefox, así que esta es la sintaxis de anidamiento de CSS nativa. Si os fijáis, esto es un archivo CSS, no estoy utilizando un preprocesador, no estoy utilizando SAS y es increíble que ya podamos utilizarlo, así que os animo también a que lo utilicéis. Lo marca como error, pero luego a la hora de hacer el renderizado y el deploy no lo marca como error, funciona correctamente, así que es únicamente, ya lo digo, a nivel de Code Sandbox. El resto son también estilos de tamaño de tipografía y lo interesante aquí es el posicionamiento absoluto que tiene cada uno del texto para el elemento superior en top y en izquierda o derecha. He hecho una custom property que es top, ¿de acuerdo? Que si volvemos aquí vamos a verla, que es 5%. Eso es lo que ocupa este elemento principal. Entonces, el resto de elementos lo que está haciendo es mantener ese tamaño, lo respeta y hace los cálculos para posicionar el resto de elementos en base a esa posición, para que, como están de manera absoluta, nunca se posicionen encima de este elemento inicial, porque lo que quiero es que haga este fundido y aparezca así y que no aparezca nada aún, ¿de acuerdo? No aparezca el resto de ilustraciones. Así que el resto de elementos lo que tenemos es ese posicionamiento absoluto y los valores que quiero que tengan tanto a nivel de izquierda o derecha y mantener el top más un porcentaje que le añado, ¿sí? Aquí estáis viendo el calc que únicamente hace eso. Coge el valor inicial, que era el 5%, más el porcentaje que le quiere añadir. Esto, como he dicho antes, si hacéis el debugging de la animación, vais a ver que es bastante a ojo de ir ajustándolo, porque está pensado para que funcione en mobile, pero también en desktop. Así que he puesto los valores que más se ajustaban para que pudiéramos ver la experiencia tanto en mobile como en desktop de una manera correcta. Como os he comentado, también os dejo el ejemplo desde CodePen, que a pesar de que no tiene tanta potencia como Code Sandbox a nivel de poder tener un repositorio, de poder hacer deploy directamente, sí que quiero mostraros que también podéis utilizarlo. Es tan sencillo como utilizar el mismo código, pero activando GreenSock desde la pestaña de JavaScript. Si vais a la pestaña de JavaScript y le dais a esta ruedita, vais a ver que podéis buscar aquí cualquier, ya sea, imaginaos, jQuery o cualquier framework que queráis utilizar de JavaScript. En mi caso estoy utilizando la librería GreenSock, estoy utilizando los 3 plugins que necesitábamos, que era el de Scroll Trigger, el de Draw SVG y el de Motion Path plugin, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, también funciona correctamente, podemos ir tanto hacia adelante o hacia atrás y aparece o desaparece la información, y con esto espero que os haya gustado muchísimo el ejemplo, os animo a que investiguéis y que nos compartáis vuestros ejemplos, así que no os perdáis los vídeos que estamos haciendo en Garage. Para no olvidarlo, ya sabéis, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!